Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Pues muy contentos para hacerles una invitación a todos los que nos ven y nos escuchan. Me encuentro en este momento con unos invitados, pero súper lujísimo. Está conmigo Mauricio Alfonso Guizar. Gracias, Mauricio. Gracias, Ceci. Me encuentro también con Jaime Duarte. Gracias, Jaime. Gracias a ti, Ceci. Y también les tenemos una sorpresa dentro de unos minutos. Y pues la verdad es que la situación que reina en el mundo no es la mejor situación. Nos encontramos en un mundo plagado de paganismo, de ideología de género, de un dominio mundial que pretende socavar nuestras instituciones, de manera especial la fe, nuestra fe católica, nuestra Iglesia católica. Tenemos los errores esparcidos por el mundo del comunismo, ahora llamada Nueva Izquierda, la guerra de los sexos. Y todo esto ha hecho que en todos los países pues, se practique el aborto, o en gran cantidad de países. En el mundo, a la fecha, simplemente en cifras oficiales, son más de 500 millones de seres humanos cegados por el pecado del aborto. Pues esto se ha reflejado en nuestro México. Nuestro país en este momento sufre pues, unas amenazas terribles, Sí. Amenazas de perder la libertad, amenazas del dominio de la nueva izquierda, con la ideología de género permeada en todos los partidos, el aborto aún triste de ser aprobado en toda la República Mexicana a través de diferentes argucias legales, la aprobación de la marihuana, La violencia creciente que es cada vez peor, y pues por eso nosotros hemos querido participar de un apostolado que es el discipulado de la intercesión. Este discipulado de la misericordia tiene por objeto precisamente ser un pararrayos frente a estas argucias, invitándoles a todos ustedes a que participen de él. Por ello, aunque les voy a pedir también su opinión a Mauricio y a Jaime, me encuentro también en la línea con el doctor Ricardo Castañón y queremos aprovechar al máximo que él está aquí en la línea y ya después que se tenga que ir, pues nos quedamos ya en familia platicando con Mauricio y con Jaime. Gracias, doctor Castañón, por estar con nosotros. Complacido de estar con ustedes y sobre todo en este momento tan especial como usted menciona. Doctor Castañón, háblenos un poquito de este discipulado de la misericordia, en qué consiste y cuáles han sido los frutos de este discipulado en donde usted se encuentra. Bueno, este discipulado nace cuando empezamos a ver cambios dentro de gobiernos que tienen como objetivo el deterioro, la eliminación del pensamiento cristiano. Lejos de Dios, el hombre solo es debilidad, es miseria, es pecado, y estas cosas eran preocupantes. Entonces, comprendemos que nosotros tenemos herramientas fundamentales para poder afrontar los combates y los desafíos. Nuestra iglesia los lleva ya durante 21 siglos y pues a pesar de las amenazas nunca han podido extinguir toda esta obra de Cristo. Entonces a mí me llamó la atención una cita muy importante del libro de Isaías en el capítulo 62, versículo 6, donde decía: sobre tus murallas, Jerusalén, he puesto centinelas para que estén alertas día y noche. Y ellos deben recordar a Yahvé sus promesas hasta que traiga la paz a Jerusalén. Entonces yo pensé que todos nosotros deberíamos subirnos a unas murallas, a las murallas de nuestras naciones, para clamar como centinelas a este Dios para que bendiga nuestros países. Yo siempre he dicho cuando he estado en su país que México ha nacido en el corazón de Dios, porque por eso la ha dejado a su madre en ese lugar. Obviamente todas las naciones, pero ustedes de manera especial. Entonces el Señor reclama, invita a que existan estas personas que oren, que hagan intercesión, que hagan mediación, que sean las personas que levantan la voz para pedir a Dios que a pesar de las miserias humanas somos hijos de Dios y que tenga clemencia. Y la segunda cita que me conmovió fue de Ezequiel 22:30, cuando el Señor ha instruido al profeta y le dice: este pueblo me ofende mucho, lo voy a castigar. Pero luego dice: cuando he llegado al lugar para tomar las medidas que he dicho,
he buscado algún intermediario, algún intercesor, no lo he encontrado y entonces he desencadenado mi cólera. O sea, él está diciendo, ¿cómo es posible? Si están en situación tan extrema, ¿cómo no van a haber personas que clamen y me pidan piedad y pidan por el bien de sus hermanos? Entonces es aquí que nace el discipulado de la misericordia, para formar personas interesadas en hacer la oración más generosa que existe, que es la oración de intercesión. Lo cual se me hace sumamente importante. ¿Cuáles fueron los frutos en donde usted vive, doctor? ¿Qué nos puede decir al respecto? Mire, gracias a Dios estamos ya en muchísimos países. El texto de la oración de intercesión está en varias lenguas. Pero le voy a dar solo un pequeño dato. En Veracruz, en la parroquia de San José Obrero, está una de las sedes de nuestro discipulado. Y hace pocos meses el sacerdote Roberto Ruiz me dijo, doctor, si nosotros escribimos los frutos que hemos obtenido, haríamos un libro de más de 3,000 páginas, claro, de lo que ha ocurrido en estos 5 años. Entonces, gente que ha sido secuestrada, que ha vuelto a su casa, sicarios que han cambiado de vida, moribundos amenazados por enfermedades terminales. Y nosotros aquí en Bolivia hemos visto algo muy dramático, que ha sido un cambio de gobierno, que es mentira que se haya hecho con golpe de Estado, que se haya hecho con amenazas de muerte, todo eso es mentira. Ha habido un cambio de gobierno porque Dios ha intervenido. Aquí la gente se puso de rodillas a orar y algunos líderes entraron al Palacio de Gobierno con la Biblia y con el rosario que había sido eliminado de la sede política, de la sede de gobierno. Nosotros todos estamos convencidos porque este es un país que no tenía las condiciones para poder hacer verdaderamente una revolución como normalmente se hace, social, armada. Ha sido una revolución espiritual que ha dado frutos y nosotros estamos contentos porque estamos seguros que Dios ha escuchado a un pueblo que se puso de rodillas. Realmente a mí me dejó perpleja la experiencia que nos contó aquí Mauricio y que ya le pedimos que nos la dé de esta formación, de este discipulado. Doctor, ¿en qué consisten estas oraciones? Mire, en primer lugar yo quisiera aclarar de que toda oración es importante, toda oración por el prójimo Dios la acoge. Hay una cita muy bella en la cual el Señor dice que al ver el gentío, por compasión, vio que ese pueblo caminaba como ovejas sin pastor, entonces el Señor interviene, el Señor hace las cosas y busca personas que amen a su prójimo. Yo les recomiendo leer la cita de Isaías 68, donde dice, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. O sea, lo que el discipulado está buscando es gente generosa en lo espiritual como ustedes, que puedan levantar esta voz y decir, Señor, México ha nacido en tu corazón, nosotros somos la casa de tu madre, bendícenos. Entonces, toda oración es importante, pero nosotros hemos notado una diferencia. Yo ya trabajo en esto varios años y siendo un profesor en neurociencias, me gusta ser efectivo en las cosas que hago y que digo, tengo que ver resultados. Yo voy a algunos lugares y me dicen, doctor, ya tenemos grupos de intercesión. Y yo les pregunto, ¿cuáles son los frutos? Y no me pueden mencionar frutos. Yo le acabo de decir que pueden escribir un libro de más de 3,000 páginas con los frutos. Entonces, lo que se trata es que la oración de intercesión clama por un pueblo, por la familia, por las naciones, por el mundo. Pero la persona tiene que trabajar personalmente en un proceso que nosotros llamamos transformación interior. Esto quiere decir, Señor, para que tú me escuches, yo estoy haciendo todo con mi vida para hacerte agradable. Y porque yo te soy agradable, tú me vas a escuchar. Y hay una promesa bella de Isaías 58, 4, 6, donde dice, entonces tú me llamarás, tú me invocarás y yo te diré, aquí estoy. ¿Por qué? Porque me eres agradable, porque haces mortificación, porque haces oración, porque amas a tu pueblo. Por eso es de que yo te tengo que escuchar. Tú estás confiando en mí. Entonces no es tomar un librito y decir la oración bla, 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 ¿no? Tiene que, ¿se acuerda esa escena en la cual el Señor dice, ¿quién me ha tocado?
Señor, todo el mundo te está tocando. No, Dame alguien risa. me tocó. Ese alguien era la enferma que tenía una fe muy distinta a todos. Entonces el orante paulino, que hace la oración de intercesión, los llamamos paulinos en honor a San Pablo y a Juan Pablo II, es una persona que lucha para ser una persona agradable a Dios. En eso llamamos transformación interior. Es una persona que quiere dejar la miseria para elevarse. En Efesios 4:22 dice, deja tu ropa vieja y ponte la ropa nueva. Esas personas que buscan la transformación tienen una puntería muy distinta porque cuando oran dan en el blanco. Por eso yo digo que estas personas son unos guerrilleros, son unos guerreros espirituales, porque cuando luchan tienen que dar en el blanco, sus oraciones tienen que llevar al resultado. Y llevan al resultado porque se hacen agradables a Dios. En la cita de Isaías hay una parte que dice, brillarás como la aurora, sanarás pronto y tu justicia irá delante de ti. Tardé mucho en entender ese párrafo hasta que el Señor me iluminó. Tu justicia quiere decir, como te has esforzado tanto para cambiar, para ser mejor, para ser agradable y lograr resultados para tu prójimo, para tu hermano, tienes derecho a pedirme y yo te voy a escuchar. Por eso insisto, la cita es bella de Isaías 58. Tú me llamarás, tú me invocarás y te diré, aquí estoy. Entonces, es una persona que hay que formar, que hay que ayudar a crecer dentro del camino del perfeccionamiento. No es cuestión solo de tomar un texto y decir, claro, nuestro texto es sencillo, es el Santo Rosario y es una oración que se hace por los gobiernos, por las autoridades de la iglesia, por las familias. Toma unos 50, 60 minutos. Tenemos una página de internet que se llama latiendadeldiscípulo.com. latiendadeldiscípulo.com. Ahí están todas las oraciones en varios idiomas y también la que corresponde a México. De todas maneras, nosotros estamos desarrollando que las personas puedan de una manera sencilla conocer las oraciones, porque a mí lo que me impacta es que es un folleto pues muy chiquito y cualquiera podría pensar que son libros y libros de oraciones, pero creo que lo más importante es el cambio interior y a través de estas oraciones va sucediendo ese cambio interior. ¿No es así, doctor? Es así. Y además, mire, el Señor no es complicado, el Señor quiere un corazón sencillo. Lo que yo he notado es que esta oración es una oración generosa. Usted está rezando por los demás, no por sí misma. Entonces eso ya le da un significado especial. Y como usted decía bien, el texto no es complicado. Es un santo rosario, es una consagración al final del país a Dios. Es una invocación a todo el poder del Espíritu Santo. Y también yo diría, para que su público pueda entender mejor, es que cuando puedan consulten el libro de Daniel, el capítulo 9, porque es ahí que él refiere muy bien cómo se hace la oración de intercesión, el ayuno, el clamar a Dios, el reconocer nuestros pecados, nuestras miserias y asumir el pecado de nuestro pueblo como propio. México es un país tan hermoso, pero cada 10 minutos matan a una persona. ¿Por qué? A mí me sorprende que nos resignamos con las estadísticas y no decimos, no, esto no va a suceder, yo me voy a subir a las murallas. Yo conozco muy bien su país, gracias a Dios, y en los lugares donde hay adoración perpetua son los lugares donde la criminalidad va disminuyendo. Entonces, si tenemos armas, ¿por qué no las utilizamos? Porque no estamos convencidos. ¿Qué relación tiene la oración de intercesión también con los sacerdotes, doctor? Nosotros, todos los sacerdotes que han... Mire, el panorama católico usted lo conoce en muchos ambientes, hay gente devota, hay gente menos devota, hay sociólogos, hay antropólogos, hay cientistas, y a veces no hay siempre el mismo espíritu, digamos, de crecimiento apostólico. A nosotros, los sacerdotes que aman a Dios sobre todas las cosas, que viven para Dios, que hablan de Dios, pero también hablan con Dios, que viven para Dios, esa gente, todos se unen a esta causa porque entienden el lenguaje. Hay otros que consideran mejor la sociología, las estadísticas, y nosotros respetamos, pero también oramos por ellos. Me doy cuenta que en este momento pues tenemos un ataque brutal contra los sacerdotes por parte del Estado y de otras fuerzas ideológicas que quieren acabar
con nuestros sacerdotes, obispos, escogidos, pero también me doy cuenta que en muchos ha permeado, en muchos sacerdotes, un deterioro social, moral y espiritual. ¿Esta oración de intercesión sirve también para pedir por ellos? Al principio de la oración tenemos 12 intenciones. Y entre esas intenciones está la vida de los sacerdotes, su santidad, rezamos por los obispos, la jerarquía, y pues están todos incluidos. Sí. Mire, yo creo que estamos viviendo un punto de inflexión importante en este siglo. No solamente es una confusión, hay una desolación espiritual. Entonces el hombre se confunde, a veces busca en la nueva era respuestas. Por eso creo que este es el mejor momento para ser católico, porque si el Señor dice, el que camina conmigo no camina en la oscuridad, ustedes son hijos de la luz, ustedes son sal de la tierra. Entonces nosotros debemos levantar esta antorcha e iluminar este mundo oscuro. Yo conozco mucha gente que a mí me ha querido perseguir y atacar, pero cuando yo me he ido a buscarlos a ellos, me han pedido perdón muchos de ellos porque estaban persiguiendo un fantasma creado por la oscuridad de ellos. Pero cuando han conocido la luz, pues las cosas han cambiado. Por eso yo creo que no hay que esperar que la gente toque nuestra puerta. Nosotros debemos volver a ser peregrinos ante lo que dice el Papa, vayamos a las periferias, pero también dentro de nuestras casas, toquemos los corazones, porque este es el mejor momento, porque como nunca hemos estado en tanta confusión y oscuridad. Doctor, me imagino que después de ver la situación en la que está nuestro país, usted ha sentido mucha ilusión y muchos deseos, como conoce mucho México y ha venido a evangelizar nuestro país en todos los estados de la República, que tiene un gran deseo de que en nuestro país las fuerzas del mal no sean las que acaben con nuestro país y dominen y esclavicen a México y a los mexicanos. ¿Qué les diría usted a los mexicanos para que se incorporen a este apostolado? ¿Qué les requiere? ¿Qué necesitan para él? ¿Y cómo pueden unirse a las filas de esta oración de intercesión para salvar a México? Lo que le voy a decir no es una manifestación educada y diplomática, nace de mi corazón y lo he dicho muchísimas veces. ¿Por qué Dios escogió México para dejarla de esa manera extraordinaria a su madre? ¿Por qué no lo ha hecho en otro lugar? Porque cuando Dios creó el mundo pensó en el mexicano, en el corazón que diría, ella es mi madre, yo soy mexicano y soy guadalupano. La acogerían. 200 años más tarde, después de la aparición de Guadalupe, se aparece la Virgen en otro país que me da pena mencionar, no lo haré, en Sudamérica, y el nativo, que es un personaje, es un líder, la ve a la Virgen y le arroja su lanza. Sí. Pelea con ella, la agrede, no le dice te amo mi niña, mi pequeña. Entonces México es un país elegido, especialmente es un país muy bendecido. En segundo lugar, ustedes tienen el milagro eucarístico de Chilpancingo, que ha sido declarado milagro. O sea, México es un país mariano, es un país eucarístico y es un país que tiene maravillosos laicos, sacerdotes y religiosas que son gente muy comprometida. En Latinoamérica, que conozco muy bien, México y Colombia son esos altos países con gran criterio espiritual. Entonces, me parece que son hijos predilectos y el amor se paga con el amor. Señor, si tú has escogido México, nuestro deber es devolverte esto con el amor. Amor significa amarte sobre todas las cosas y servirte, pero no te puedo servir si yo no amo a mi prójimo. Entonces creo que es una responsabilidad de hermanos mayores nuestros a que México empiece a encender una antorcha espiritual. Tiene todas las condiciones y ustedes han hecho una cosa hermosísima, han consagrado también México a Cristo como Rey del universo. Yo he estado el día que llevaron esa hermosa estatua a la explanada de Guadalupe y así ustedes han convertido México en el altar del mundo y el deber del católico es cuidarlo. Doctor, dentro de este contexto, las oraciones que hay que realizar, hay que hacerlas todos los días, ¿verdad? Mire, hay grupos que se reúnen para hacerlos una vez a la semana, pero los devotos lo hacen todos los días. Todos los días. Mejor todos los días. Mejor todos los días, ¿verdad? Y yo le quisiera pedir...
Perdóneme, ¿qué me iba a decir, doctor? Disculpe la interrupción. No, solo quería decir de que depende mucho. Hay grupos que se reúnen una vez a la semana, una vez cada 15 días o cada mes, pero las personas que sienten esto, que llamamos orantes paulinos, hacen la oración diariamente. Y finalmente, doctor, me gustaría que a nuestro público les hable de la necesidad de vivir en estado de gracia para poder ser un buen intercesor. Vida en gracia significa vida en Dios. Cuando uno está consagrado al Señor, uno tiene la marcha de la vida, va al unísono con el corazón del Señor. Cuando el hijo pródigo le dijo a su papá: papá, me voy, yo quiero conquistar el mundo, dame mi herencia, le entregó la llave de su casa y se fue. Seguía siendo su hijo, pero perdió la gracia, no estaba en la casa. Entonces, una persona que está fuera de la vida en gracia es hijo de Dios. Dios lo verá con melancolía, extrañará todo día su ausencia, lo estará esperando siempre, mandará su espíritu para que lo inspire a regresar, pero está lejos de la casa. La vida en gracia es el inicio de toda unción del Espíritu Santo para poder lograr progresos importantes. Muy bien, doctor. Pues estamos muy agradecidos que esté con nosotros en este programa. Vamos a tratar de hacer varios programas y le pediría que pueda participar con nosotros de este programa de intercesión y pueda ayudarnos a aterrizarlo, a conocerlo mejor, a tener mayor profundidad en todo lo que significa este apostolado de la intercesión a través del discipulado de la misericordia. Pues quisiera agradecerle desde luego su participación y quisiera que estuviéramos siempre en contacto para poder profundizar sobre este asunto, sobre este es un momento importante para todos. Agradezco a Mauricio, a Mari y a todos ustedes por el interés que han puesto en esto. Este es el momento de hacer la oración de intercesión, es el momento crítico y aquí está nuestra respuesta. Así que cuenten conmigo, Mauricio sabe dónde me va a encontrar en cualquier momento y con mucho gusto estaré a su lado. Que Dios les bendiga y gracias por esta entrevista y espero estar pronto en México en el mes de abril. Sí, esperamos contar con su presencia, ya lo anunciaremos, sí, para que usted pueda participar con nosotros de este evento que promete ser algo muy profundo para todos aquellos que quieran ejercer un liderazgo espiritual de crecimiento, de intercesión en favor de nuestra nación y de cambio profundo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias y hasta luego. Mucho gusto. Gracias, Dios te bendiga. Adiós, hasta luego. Felicidades. Bueno, pues la verdad es que oír hablar al doctor es como algo increíble, ¿verdad? Sí, que esa sabiduría, la del sí, doctor, y me gustaría que nos explicaras un poquito tu experiencia en este retiro para después que sí, Jaime nos hable un poquito de la intercesión, que nos hable un poquito de su experiencia en esto, porque él tiene una experiencia muy grande en todo lo que se refiere a este campo de nuestra espiritualidad. Entonces, cuéntanos un poquito qué fue lo que pasó, a qué retiro sí fuiste, cuéntanos. La última semana de enero, mi esposa y yo fuimos a Cochabamba, a un retiro de líderes. Bueno, fue la primera vez que hemos ido allá. Había líderes de toda Centroamérica y Sudamérica, y el doctor con el grupo de laicos y sacerdotes que llevó dio un retiro impresionante, de una profundidad espiritual increíble, donde nos mostró a María como modelo de intercesora. Pero nos habló de María desde el corazón de ella como una mujer transformada, llena del Espíritu Santo. Y entonces entendimos mi esposa y yo en ese momento, en ese retiro, que nosotros necesitábamos dejarnos transformar por Dios y empezar una vida de oración personal seria, más intensa, y un proceso de conversión diario. Y entonces, en esos días en que estábamos allá y que nos costó trabajo tomar la decisión de ir porque estaba el problema de las embajadas, sí, y todo eso, la embajada de México en Bolivia y todo, decidimos ir y le dije a mi esposa, nos la jugamos, vamos para allá. Y en esos días había un peligro de un levantamiento armado en Cochabamba, porque Cochabamba es el centro neurálgico del movimiento al socialismo de Evo Morales. Y entonces se esperaban manifestaciones violentas en esos días. Nos reunimos a orar todos
y no pasó absolutamente nada. No, pues, esto es Entonces yo entendí que este librito y sobre todo el corazón de una persona transformada como el doctor Ricardo contagia la presencia de Dios y puede transformar un país. Y yo me puse a leer un poquito sobre la Beata Conchita Cabrera de Armida. Este es el primer tomo del resumen de su cuenta de conciencia. Y aquí nuestro Señor manifiesta muy claro que la escogió a ella para salvar a México. Wow. Después hicimos una locura de Sudamérica. Cuando llegamos a México, al mismo día tomamos un vuelo para Europa y nos tocó ir a Roma, y en la plaza, en la Vía de la Conciliación, encontramos en la librería Editrice Vaticana un libro sobre la vida de la Beata, de la que esperamos que sea próximamente beata, la sierva de Dios María Angélica Álvarez y Casa. Y precisamente en ese libro, y lástima que no lo traje, pero en ese libro el Señor le dice, en 1915, va a caer un castigo severo sobre México. Y ella le dice, no, Señor, yo me pongo entre mi país y tú. Voy a orar, voy a hacer penitencia. Y estuvo una semana haciendo penitencia, oración, ayuno, pero ella era ya una mujer transformada que tenía la gracia de la acción y estaba crucificada con Jesús. Y entonces el Señor le dice, por las oraciones que tú has hecho, no voy a permitir que caiga ese castigo sobre México. Y ya México había pasado por la Revolución 1910. Después iba a venir la Guerra Cristera, después de la muerte de la Madre María Angélica. Pero ella fue un primer pararrayos muy efectivo que Dios envió para defender a nuestra nación. Y después me encontré preparando un tema sobre la intercesión, el testimonio de una monjita muy santa de Hungría que se llama Sor Natalia María Magdolna. Magdolna es Magdalena en húngaro. Y ella es una mujer impresionante como la Beata Conchita y como la sierva de Dios María Angélica. Y entonces en 1944 el Señor le dice, quiero tu intercesión y que formes grupos de intercesores y con laicos, con sacerdotes, con obispos, y que formen un templo expiatorio nacional, aunque sea pequeñito como capilla, para hacer reparación e intercesión por Hungría. Háganlo. Y entonces empezó la oración, terminó la Segunda Guerra Mundial, no salió tan mal librada Hungría como otras naciones que fueron casi aniquiladas, pero el Señor le dice, necesito que rápido formen esos grupos de oración y hagan ese templo porque queda poco tiempo, viene otra amenaza fuerte para Hungría. Se atrasaron y a los 3 años les llegó el comunismo. Ay. Y el Señor dijo, ahora es demasiado tarde, he sostenido el brazo justiciero de mi Padre estos años, pero tiene que venir una segunda purificación para la nación. Entonces yo entiendo que el momento de la intercesión por México es ahorita. Era para antier, sí, o para anteayer. Sí. Y por eso es urgente que empecemos nuestro proceso de conversión y que empecemos a hacer esos grupos de oración y promover este librito que hay que rezarlo diario. Sí, que es algo muy pequeño. Jaime, sí. ¿Qué nos puedes decir tú de este ministerio de la intercesión? ¿Qué tan importante es que nosotros intercedamos por nuestra nación? Es crucial. Muchas veces pensamos que podemos lograr los cambios únicamente por nuestras propias capacidades humanas, por nuestra inteligencia. Sin embargo, la realidad de las cosas es que, como dice el Señor en su palabra, y es muy enfático, sin mí no podéis hacer nada. Y en este país que sufre, ya enumeraste muy bien toda la problemática que hoy vivimos, hemos visto luces, llamitas en esta oscuridad, como la campaña 40 días por la vida. Claro. Allí vemos un ejemplo muy concreto del poder del Santo Rosario, de la vigilia, del ayuno, de la oración, a lograr la conversión de médicos, salvar vidas
y caramba, hasta el cierre de estos centros de máquinas de muerte. Se acaba de cerrar Sí. uno, incluso aquí en la Colonia del Valle, me parece que es. Así es, Sí. y en este tiempo de Cuaresma, pues particularmente el llamado que nos hace el Señor, la Iglesia, a la conversión y pues a la mortificación, pues todos estos elementos se conjugan teniendo también como a México como país eucarístico importante por tantos y tantos adoradores que hay por todo el territorio nacional. Es cierto. O sea, hay tantas Es cierto. señales y gracias, pues caramba, los propios mártires cristeros, es decir, y claro, con la Virgen Santísima en el Tepeyac, que tenemos los medios, los recursos Así para es. poder emprender esta batalla de la mano del Señor a través de estas formas espirituales. Y no las hemos todavía capitalizado o No. utilizado plenamente. No, ya tenemos todas las herramientas para ganar, pero hay que ponernos ya. Comprometerse con estas armas espirituales. sí. O sea, el Señor ha prometido grandes gracias. Hay tantísimo en todo esto, pero nos hace falta fe. Y yo recuerdo aquel pasaje, Ceci y Mauricio, que a mí particularmente me conmueve cuando, ¿recuerdan? El paralítico no podía entrar a la casa donde estaba Jesús porque estaba sin nada. Estaba llenísimo. Exacto, o sea, Sí, no no podía había pasar. lugar. Y sin embargo, un grupo de hombres, Sus amigos. así es, que creían en Jesús, lo hicieron por él y lo introdujeron por el techo de la casa. Ujú. Y Jesús, viendo la fe de estos hombres, se apiadó y lo curó. Oye, eso es algo extraordinario. Sí. Entonces nosotros somos mexicanos, nacimos aquí, hemos recibido nuestra fe de nuestros padres, de nuestros amigos, de la Santísima Virgen. Pues no podemos abandonar esta batalla, no podemos abandonar esta lucha, y ser un verdadero amigo es acercar a nuestros amigos a Jesús. Sí, a la Virgen, hablarles de los sacramentos, de los mandamientos, de la necesidad de salvar a México, porque nosotros pensamos que esta lucha es una lucha material de acciones, ¿no? Vete a la marcha, vete y saca los letreros, vete y publica una entrevista solamente, pero hay mucho más. Y yo creo que ese mucho más está precisamente en la oración de intercesión, en la penitencia y en el sacrificio. Ahí vamos a encontrar la solución que va a apoyar a esos apóstoles, esos líderes, esos sacerdotes, esos gobernantes para cambiar nuestra nación. ¿Qué opinas al respecto, Mauricio? Ahí radica en la vida espiritual y en la oración de intercesión y reparación y de adoración al Señor. Y reparación al Inmaculado Corazón de María, ahí radica la fuerza de la efectividad del trabajo de campo social, de todos los esfuerzos que se hagan por pacificar a la nación, por defender la vida desde el vientre materno, etc. Y como cosas concretas, quisiéramos los tres invitarte a ti, hermano o hermana, que eres líder de comunidad o que no diriges una comunidad, pero que quieres unirte a esta iniciativa, ponerte en contacto con nosotros, porque ya tenemos Fechas. pero además hemos impreso miles de folletos de estos. Sí. Y quien esté interesado que se comunique a través de Jaime, a través de Cecilio, a De Mundo través de un Católico. servidor, Sí. para tener uno o muchos folletitos de estos y comprometerse con su grupo de personas a hacer esta oración e intercesión diariamente. Y aparte vienen las fechas. No, bueno, quiero decirte algo, y perdona que te interrumpa. No, sí, está Simplemente decirte que nosotros ya tenemos el folleto para mandártelo digitalmente. O sea, si quieres pasar por el folleto, lo puedes hacer. Yo te vamos a poner aquí la página donde lo puedes descargar. Sí. Aquí me comprometo que si me escribes a ceciliamundocatólico@yahoo.com.mx, que ya lo he hecho, me escribes y te lo mando de inmediato el folleto digital. O sea que tú puedes imprimir las oraciones perfectamente. Aquí vamos a poner la página donde tú, como ya dijimos, lo puedes descargar, y también vas a poder asistir. Y ahorita te voy a hacer una pregunta muy importante, Jaime.
vas a poder asistir al seminario que vamos a realizar con el doctor Castañón presente en abril 4 por la tarde, toda la tarde, y toda la mañana del abril 5, que es Domingo de Ramos. Domingo, sí. El lugar está por confirmar. Si en estos días... Ya está. ¿Ya Va está a ser en la parroquia de la Sagrada Familia de Orizaba y Puebla. Ya está reservado. Perfecto. Está perfecto. Y además el doctor desde el día 30 de marzo hasta el 14 de abril va a estar dando conferencias en México, en la Ciudad de México y alrededores. Pero ese seminario para líderes es muy importante porque el doctor ahí nos va a hablar de la transformación interior, que es la condición para que nuestra oración tenga poder intercesor y liberador. Y va a haber muchas otras sorpresas más. Va a ser algo está muy padre, ¿no? Padrísimo. Eso me encanta. Entonces sería en la parroquia de la Sagrada Familia. Sí, Orizaba y Puebla, donde está el Padre Pro. De todas maneras, les vamos a poner aquí los cintillos para que lo sepan, y vamos a empezar a sacar un banner. Va a tener un pequeño costo, pero es un costo que te va a beneficiar, pero muchísimo. Nosotros lo que queremos es pagar solamente este costo, que significa realizar el retiro, el lugar, tener la posibilidad de que podamos asistir a la Santa Misa, Perfecto. que de tener alguna adoración, etcétera, ¿no? Exacto. Además que es Domingo de Ramos, algo muy, muy especial dentro de la Cuaresma, para prepararnos incluso a la Semana Santa. Y hay otra cosa muy importante. A partir de hoy viernes, que es primer viernes de mes 6 de marzo, vamos a tener adoración de reparación a los Sagrados Corazones de Jesús y de María por los sacerdotes y por México, ininterrumpidamente de ahora en adelante, para siempre, de 5 a 6:30 de la tarde, todos los primeros viernes de mes, de ahora en adelante, forever and ever. Adoración en la casa Museo de la Beata Concepción Cabrera de Armida, que se encuentra en Altavista 16. Todos los primeros viernes de mes los esperamos ahí, y después nos trasladaremos a la parroquia de la Inmaculada y San Pío Las Águilas, donde tendremos a las 7 de la noche nuestra misa, y de 8 de la noche a 1 de la mañana la reparación por los sacerdotes y por México. Porque el Señor le dijo a Conchita Cabrera de Armida: dame un puñado de sacerdotes transformados en mí, sacerdotes yo, y yo te prometo salvar a la iglesia y a México. Entonces, la clave principal está en los sacerdotes, en la santificación de los sacerdotes, que hemos orado poco por ellos y nos hemos sacrificado poco por nuestro clero, y por eso necesitamos que haya mucha santidad. Y les quiero, si me permiten, hermanos, decir que ahora en Roma, hace menos de un mes, estuve con Monseñor José Carlos Patrón Wong, que es el encargado de la formación de todos los seminarios en el mundo. Él es un obispo mexicano, un arzobispo muy querido por todos en el Vaticano y aquí en México, porque es un hombre que tiene un corazón de pollo, un corazón, bueno, inmenso, semejante al de Jesús, mejor podemos decirlo, pero un corazón tierno. Y él me pidió que les agradeciera a ustedes y a ti, hermano, hermana, que nos ves, por las oraciones que hacen y que intentamos hacer por los sacerdotes y obispos, por su conversión, por su santificación, y nos pidió que las familias mexicanas católicas tengan muchos hijos para que den muchos sacerdotes a la iglesia. Eso pidió. Qué lindo, ¿eh? Una petición preciosa. Sí, y a ver si un día conseguimos una entrevista con él por teléfono, porque sería muy importante. Él vive en la Casa Santa Marta con el Papa, y él está luchando porque haya sacerdotes y obispos santos. Eso es muy importante. Sacerdotes y obispos de oración, gente comprometida con Dios, como dice el doctor Ricardo. ¿Cómo se llama, para que nos recuerdes y oremos por él? Monseñor José Carlos Patrón Wong. Ok, José Carlos Patrón Wong. Ahora, Jaime, quisiera, como para cerrar el programa, un poco que nos hables. Fíjate, me gustaría como hacer un preámbulo de lo que te pienso preguntar. Fíjense que en esta lucha pro vida en la que Jaime ha participado de una manera súper tenaz, pues he descubierto a un Jaime distinto al que yo conocía, que pues, lo que yo conocía de Jaime me encantaba, pero ahora lo que he conocido de Jaime me ha gustado mucho más, porque él ha buscado darle cauce a tantas personas que se encuentran como ovejas sin pastor, porque esa es la verdad, y que quieren hacer algo, quieren ayudar, quieren mejorar México, quieren participar en la lucha pro vida.
Y me ha encantado cómo él poco a poco ha ido aglutinando a las personas, las ha ido dirigiendo, las ha ido buscando en lo personal. Sí, es un gran líder, eres Entonces, un gran por eso líder. me encanta. Y me gusta el mucho. Señor necesita líderes, Sí, líderes espirituales y activos como San Anacleto González Flores. Exactamente. Entonces, yo le quisiera preguntar a Jaime, de su experiencia, cómo él ha ido desarrollando ese liderazgo y qué piensa, cuáles son las cualidades para ti de los líderes, cuáles son esas cualidades que se necesitan para poder despuntar dentro de nuestras comunidades y poder llevar a ese rebaño en apoyo de los sacerdotes, desde luego, porque nosotros no somos sacerdotes ni religiosos, somos laicos, pero podemos dar un apoyo muy grande. Sí. Entonces, cuéntanos cuáles son esas características, pero primero dinos tu testimonio, es decir, ¿cómo has logrado ir calando a las personas? ¿Qué has hecho? Bueno, yo debo, gracias por sus palabras, pero esto es gracia de Dios, mérito suyo, definitivamente. Pero pues mira, ya estás ahí. Y bueno, pues es que cuando uno ve la realidad tan dura, tan difícil, y uno observa, reconociendo su poquedad o miseria, que el Señor le ha dado algunos dones, ¿no?, especiales a hermanos nuestros, pues uno tiene que ponerlos en juego. Y cuando en efecto ve esta realidad tan difícil, tan cruda, pues no podemos permanecer indiferentes. Es una forma de amar y de servir a Dios. Sí. Entonces, pues yo quiero decir francamente que hay líderes en estos campos, Provida, por ejemplo, Profamilia, que llevan más tiempo que uno, pero particularmente cuando uno se pone en oración, cuando uno le pide al Espíritu Santo que le diga cuál es su voluntad, es cuando uno siente un fuego, un ardor, y uno no puede quedarse callado viendo toda esa problemática, dificultad y sufrimiento humano. Claro. Al mismo tiempo, acompañado de estudio de las Sagradas Escrituras y de lo que la Iglesia nos enseña en cuanto a la doctrina social cristiana. Es decir, leer a Juan Pablo II cuando nos habla en Christi Fidelis Laici de que el católico no debe estar solo encerrado en el templo. Y claro, por favor, esto no contradice lo que hemos escuchado previamente del doctor Ricardo Castañón y sus valiosos comentarios, no. Pero que también, gracias a que tiene al Señor adentro, a que vive su fe y es congruente con ella, en correspondencia siente el llamado de Dios a evangelizar al mundo, a servirle con fervor, con amor. Y caray, uno lee Evangelii Nuntiandi, lee pues Christi Fidelis Laici, y uno de verdad ve con claridad que el mundo, como dijo el Papa Juan Pablo II también en Solicitud Rei Socialis, necesitamos un cambio de mentalidad, de comportamiento y de estructuras. O sea, la nueva evangelización. Y esto es así, vamos, no tengo una gran explicación así como muy teórica, A, B, C, pero en resumen es eso. O sea, el vivir nuestra fe, el acercarnos a nuestro Señor Jesucristo en la oración, en la contemplación que practicamos algunos, sanar nuestras heridas, llenarnos de Él, transformarnos, renunciando al mundo, al demonio, a la carne, y meternos pues a ayudarle a salvar almas en estos campos. Entonces, no es que exista una receta, yo diría así como un método exactamente, pero cuando uno tiene al Señor en su corazón un gran fuego, es cuando uno se lanza a servirle, y se lanza aunque no haya red. La red aparecerá tal vez y a veces no aparece. Es un salto de fe. Sí, o sea, de verdad, ¿no? Es eso, y viendo tantos ejemplos de santos, de mártires, de verdad que han muerto por la causa de Cristo Rey, ¿no? Y además, caray, ¿qué tal de nuestro jovencito que, pues, recuerdan? Joselito. O sea, José Sánchez del Río. Ese celo, ese amor, o sea, uno no puede permanecer indiferente, y si uno se conduce de manera apática, pues hay que pedirle al Señor que le cambie, le transforme, y por eso esta invitación maravillosa, para que teniendo ese encuentro con Cristo, salgamos y en oración transformados, para que tenga valor sobrenatural lo que hacemos,
en casa, en el trabajo, en la calle y pues en estos temas de defensa de la fe, de la vida y la familia. Sí. Pues para mí esto que has dicho es súper importante, no se puede uno quedar ahí sin hacer nada, pero hay una característica que a mí me parece quizá la más importante y no tiene que ver con las capacidades, ni con los dones, ni con ninguna cuestión que haga superior a la persona. Para mí tiene que ver con la disposición. Sí. Es decir, ¿estás dispuesto? La pregunta, hermano, hermana que nos escucha, ¿estás dispuesto? ¿O me vas a poner pretextos cuando te llamo un domingo, que está primero tu familia, está primero comer, está primero pasearte, está primero el cine, las películas de Hollywood? ¿Estás dispuesto? ¿A qué estás dispuesto? Porque me he acercado a muchas personas que tienen muchas capacidades y cuando les hago esta pregunta o les hago una invitación para apoyarnos, sus respuestas son: déjame ver, a ver si puedo, mira, estoy enfermo. Ya no es tiempo para eso. Yo estoy enfermo, no tengo dinero. Bueno, pues si nada más tienes un dedo sano, pues con ese dedo pícale al celular y empieza a hacer apostolado. Con un dedito se puede. Claro. Pero yo creo que este aspecto, la disposición, da la capacidad. Porque el que está dispuesto a quedar mal, está dispuesto a hacer el ridículo porque no sabe, está dispuesto a ir a donde le lleven, está dispuesto a mostrar su amor por el Señor, está dispuesto, y en esa disposición encuentra la capacitación. Y eso es muy importante, hermano, hermana, que nos escuchas. ¿A qué estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a entregarte? ¿Estás dispuesto a dejar el pecado? ¿Estás dispuesto de asumir de tu comunidad aquellas almas, aquellas personas que quieran cambiar? Te invitamos a esto. ¿Quieres participar con nosotros? Mira, escríbenos, háblanos al 55 67 25 04 28. Nos puedes escribir ceciliamundocatólico@yahoo.com.mx. ¿Dónde, Jaime, te consiguen? Bueno, también pueden ustedes buscar pues a través de WhatsApp, marcando el 55 26 53 80 54 directamente con un servidor, y nuestras redes sociales en Facebook como Cisne Informativo, básicamente pues para que estén informados y formados. Y tú cuéntanos dónde te pueden localizar. Bueno, pues está el sitio web del DIMI, que tú amablemente nos has ayudado a hacer. Y también les voy a dar un teléfono donde pueden también conseguir los folletitos. Por favor. El 55 59 61 08 en la librería Espíritu Santo en Movimiento, 55 59 61 08 en la librería Espíritu Santo en Movimiento en Vito Alessio Robles 206 en la parroquia de San Juan Pablo II y Santo Tomás Moro. Y ahora sí, hermanos, todos unidos. Hemos querido hacer este programa junto con el doctor porque tenemos que estar ya unidos. No fuego amigo. Tenemos que sumar voluntades, unidos todos. Ya no hay tiempo que perder, ni fuerzas que perder. Activarse. Claro. Y salvar a nuestra nación. Claro. No nos tomemos como que, pues, a lo mejor sí o a lo mejor no. Hermano, es guerra. O sea, si quieres entender guerra qué está espiritual. pasando, no, guerra espiritual y material. Y material también. Es guerra. Sí. Entonces, en una guerra, pues tenemos que usar todas las armas. Las armas espirituales, las armas del apostolado, las acciones, con una disposición completa y total a la entrega como Dios nos la pide, no como tú te la pides, hermano, porque siempre nos estamos consintiendo. Ay, no puedo, ay, no, estoy enfermito, ay, no puedo salir, ay, no puedo quedar mal con mi familia, ¿cómo la voy a dejar en el cumpleaños? ¿Cómo la voy a dejar en Navidad? ¿Cómo la voy a dejar el Día de Reyes? No los puedo dejar. Mira, hermano, hermana, si tú los dejas y te dedicas a Cristo, los vas a salvar a todos. Y eso es un verdadero hermano, hermana, amigo, esposo, esposa. Salvarlos a todos y llevarlos al cielo. Entonces es muy importante que tomemos esta disposición, esta fuerza que tenemos interior, pedírsela al Señor. Dame la disposición, Señor. Sé que es muy difícil porque tengo muchos apegos, porque tengo que romper barreras, porque tengo que dar ese más 100. O sea, no solamente el 100, sino el más 1, que significa el vencer nuestro propio yo. Ojalá entendamos esto para transformarnos, claro, ¿verdad? Y transformar a nuestras comunidades. Claro. Te invitamos a hacerlo. ¿Quieres participar con nosotros? ¿Quieres formar parte de nuestros grupos? Pues mira, y si no tenemos grupo, pues lo formamos contigo. Ya somos 2, ¿no? O 3, o 4, o 5, los que sean, ¿no? Yo quisiera decir una última cosa. Estuve leyendo un poquito sobre la vida de San Anacleto González Flores, porque él es el patrono de los laicos en México. Claro. Y ese hombre era una bomba.
Una bomba, pero atómica. Todavía no se inventaba la bomba atómica, pero él ya era una bomba atómica. Y entonces, él no se esperó a que los sacerdotes le dijeran lo que tenía que hacer. Sí, tenía su director espiritual, algunos obispos y sacerdotes simpatizaron con la causa de él, otros decían que era muy exagerado. Me da risa porque ahora ya es santo, está en los altares. No, y entonces él habla muy fuerte, el lenguaje que él tiene es muy duro. Es muy duro, era un hombre muy exigente y todos los laicos en México, en la Iglesia Católica le decían el maestro, porque cuando hablaba le hervía la sangre de amor a Dios y decía, aquí nada de tibiezas, nada de que yo encerradito en mi cuarto rezando sin hacer nada después, oración y acción. No se puede hacer solo acción sin oración y no se puede hacer solo oración sin acción. Por eso el doctor Ricardo dice, ¿y dónde están los frutos? Tenemos que rescatar a México y lo tenemos que hacer juntos, orando por nuestros sacerdotes, unidos a ellos, invitándolos a ellos a la lucha, pero hay una parte de lucha que ellos no pueden hacer porque nos corresponde a nosotros como laicos. Y esa lucha la tenemos que hacer para antier, la tenemos que hacer ya. Todos tenemos que participar. Pues de Anacleto González Flores, a mí me queda cuando vimos todo esto en la consagración a Cristo Rey, esta que hicimos hace poco. Sí. Anacleto, mientras lo torturaban, mientras lo mataban y lo humillaban de una manera que no se pueden imaginar, o sea, ustedes lo pueden leer y es algo durísimo, durísimo. Le dijo al general que estaba ahí presente y que era el que había dado la orden de torturarlo hasta las últimas consecuencias. Sí. Él le dijo, general, quiero decirle algo, usted y yo nos vamos a ver pronto, pero sepa que cuando usted llegue a donde tiene que llegar para su juicio, yo voy a ser su mejor y mayor intercesor. Y era el que lo estaba asesinando. Fue abogado en la tierra y en el cielo. Algo hermosísimo. Y quiero decirte algo más. No lo apoyaba su esposa, no sale el apoyo de su esposa, con lo cual el hombre estaba realmente devastado porque no tenía ese apoyo y seguramente tenía una lucha familiar muy peculiar. Y sin embargo, no se detuvo. Y eso para mí es grandísimo. Rompe los respetos humanos. Era un tren que no tenía freno. Porque si tú vas a quedar bien con tu papá, tu mamá, tu abuela, tu tía, olvídalo. Y en la casa es el peor lugar para hacer apostolado porque lo van a hacer otros por ti mejor, ¿verdad? O sea, nadie es profeta en su tierra, no lo fue Jesús, no lo vamos a hacer nosotros. Pero nosotros te invitamos a esa disposición total. Ve y dile al Señor, al Santísimo, sobre todo en esta Cuaresma, que estás dispuesto, que quieres quitarte el pecado que tienes, que quieres salir de ese estado de letargo en el que estás, de una o de otra manera. De inacción y que todo le pones pretexto a todo. Que no puedes hablar, que no puedes caminar, que no puedes comer, que tienes que atender a tu papá, mamá, hermanos. Pues soluciónate la vida. Busca hacerlo a destiempo. Si duermes menos, si comes menos, si disfrutas menos, pues ni modo, ¿verdad? Sabemos que hay personas que están totalmente postradas en una cama, que no se pueden ni mover, ¿verdad? Eso no lo juzgamos. Pero sabemos que si tú puedes mover todavía un dedito y tienes la capacidad de mover tu dedito, pues mueve tu computadora y pícala. Pícala a tu computadora y invita a los demás, ofrece tus sufrimientos y te invitamos a esa disposición total. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué Muy tal? Bien. Sí, no, totalmente. Es hoy, es ya, es ahora. No podemos postergarlo. Y es radicalidad para buscar la santidad. Nada de tibieza. Es darlo todo, porque lo que está en juego es la salvación o la condenación de las almas y de nuestra querida y amada patria mexicana. Sí, no va a llegar el triunfo del Inmaculado Corazón de María, ni de Jesús por correspondencia, por WhatsApp. Va a llegar y solo a aquellos que luchan por conseguirlo. Genial, quien un día me dijo, ahí me avisan cuando llega el triunfo de la Inmaculada. No. Vas a ser actor, porque si no participas, tampoco no vas a disfrutar de las mieles de la victoria. Muy bien, pues esta es la invitación, este es el apostolado. Aquí te vamos en el curso del programa, pues para ir apareciendo toda la información. De todas maneras, sábete que estamos muy pendientes, que estaremos muy pendientes de desarrollar el discipulado de la misericordia, toda vez que el Señor de una manera providencial nos ha hecho llegar esta información. Yo no la busqué, tampoco Jaime la buscó, tampoco la buscó Mauricio y su esposa Mari Carmen, sino que ellos fueron dóciles.
sintieron el llamado y fueron con el llamado y en la búsqueda y la comunicaron a sus amigos, como lo hicieron los amigos del paralítico, lo llevaron con Jesús. Pues así, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Mauricio, gracias Jaime, gracias a todos ustedes por el favor de su atención y por estar aquí en Mundo Católico. Hasta la próxima. Bye.